Hola, gente. Un hecho inédito en los hitos musicales en nuestras vidas. Quienes vienen siguiendo el programa desde sus orígenes, ya llevamos más de 80, habrán descubierto que es la primera vez que hacemos una segunda parte de una conversación con un protagonista que, como en este caso, con Darío Ramos, generó tanta repercusión en quienes escuchan el programa y lo siguen, que muchos nos dijeron: che, no puedo hacer preguntas, ¿por qué no amplía tal o cual momento? Y de ahí, pidiéndole permiso a Darío, me animé a decir, bueno, mándenme las preguntas que tienen ganas de hacerle. Y con la buena onda y buen humor que tiene Darío, acá estamos, comunicados, y vamos a tratar de atender, fundamentalmente, las preguntas que nos hicieron llegar y que vamos a tratar de ser concretos, concisos, para dar satisfacción a toda la gente que, como dije recién, tomó esa tarea de mandarnos algo sobre ese fabuloso viaje que Darío Ramos había hecho con su compañero Pablo por el Paso del Noroeste. Hola, Darío. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias nuevamente. Qué repercusión tuvo tu Me alegro mucho por tu programa también, Jorge. Sí, un gusto. Y como tengo la flexibilidad de poder darnos permisos para elegir y hacer lo que queremos dentro de lo que medianamente es el seguimiento del podcast bueno, dije, vamos a hacer esto. Vamos a pedirle a Darío que se amplíe y a ver si quedan satisfechos los que tenían tantas ganas de saber algo más. ¿Te parece? Otra medición que te da, Jorge, es que tus oyentes están muy atentos, ¿no? Porque es real, claro, es real. Que los tenés mientras están haciendo cosas o eso, parece que están atentos escuchando. Vos sabés que yo todavía no te envié los comentarios que muchos me hicieron llegar cuando escucharon nuestra conversación, porque me vino enseguida el pedido de las preguntas y lo fui postergando, y yo creo que semana próxima te voy a hacer llegar todos los mensajes que han ido llegando, porque siempre una de las cosas que yo he hecho con el programa es recepciono comentarios después de haber publicado una conversación y se lo reenvío a quien fue el protagonista de la charla, y que eso permite establecer también un feedback, ¿no? Y saber uno cómo fue lo que contó y que se dio esa posibilidad de contarnos algo sobre su vida. ¿Vamos con las preguntas? Perfecto, Jorge, acá estamos. Vamos con una pregunta: ¿por qué un velero de aluminio para hacer un viaje en una navegación polar? Y básicamente por la resistencia. La pared de aluminio es una pared gruesa y además es liviano por el empuje del viento. O sea, es liviano y resistente. La fibra o madera serían muy frágiles para los choques con los hielos. Ajá. De hecho, tuvimos muchos roces y quizás la fibra la rompería, sí, seguro, y la madera la lastimaría. En el aluminio no. Otra pregunta que había es: ¿por qué tenían bandera francesa? Que se vio en el video que vos nos compartiste cuando estaban anclados en ese témpano, ese iceberg, y vino la pregunta: ¿por qué bandera francesa? Porque los veleros tienen que estar identificados de cuál es su nacionalidad. O sea, es un velero francés, que Pablo lo compró en Francia. Ajá. Entonces tiene que estar identificado la nacionalidad del velero. Siempre tiene que estar enarbolada la bandera del velero, ¿no? De su origen. Mirá vos. Ahora, vamos al origen un poco del tema, ¿qué experiencia tenían ustedes respecto a navegar entre los hielos? Yo ninguna. Yo no tenía ninguna. Y Pablo, la verdad que no sé si cuando navegó en el Báltico, no tengo registro de que haya navegado con hielo, pero si la había era muy poca y no de esta envergadura. Porque siempre tenemos que estar atentos a esto, que el Paso Noroeste se buscó por cientos de años tratar de pasar por ese lugar.
Ajá. y siempre estuvo negada la posibilidad. O sea que, así todo, yo creo que lo dije, pero lo repito un poco. Si hubiéramos cruzado en ese momento, hubiéramos sido el velero 42 en la historia de la humanidad que hubiéramos cruzado. Ah, O sea que poco. nosotros teníamos poco, pero también otros menos. Hay gente con mucha experiencia, como uno de los compañeros de viaje, que es el APCA, que si alguno quiere ampliar lo puede buscar, es alucinante la tarea que es esa gente, creo que también lo hablamos, que está en el Polo Norte todo el tiempo. Esa gente está muy, muy, muy capacitada y muy desarrollada. Pero nosotros era poco, creo, en el caso de Pablo, rozando a nada y en el mío nada. Ahora, qué arriesgados. Eh, sí, sí, sabíamos. Esto estaba en las cartas del momento de salida, que era una navegación riesgosa y, bueno, pero bueno, no me quiero adelantar porque las Bien, preguntas bien, vos me bien, pasado bien, 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 bien. Ahora, alguna. ustedes, en el tiempo que estaban navegando, ¿estaban en comunicación continua con alguna base? ¿O eran especiales los aparatos de comunicación que llevaban ustedes? ¿Cómo era eso? Sí. Nosotros teníamos un speaker todo el tiempo, ¿sí? Había dos comunicaciones. Una con la Guardia Costera Canadiense, que nos pedía constantemente que interrumpiéramos, que abandonáramos el proyecto, ¿no? Ah, Sí, la Guardia Costera Canadiense nos decía que abandonáramos el proyecto. Y un speaker que es canadiense, que nos iba ayudando permanentemente de la costa. Con lecturas más inmediatas de clima, de movimiento de hielo, y estábamos en contacto permanente y los informes con él. Era muy agradable hablar con él. que era una Sí. comunicación tipo satelital, por ejemplo, que tenían este hombre. Claro. Nosotros salimos con un teléfono satelital que conectaba con el ARSAT, pero yo ya había leído en un libro de navegación que ARSAT no cubría en el Polo Norte. Sonia, que era una de las tripulantes, consiguió un teléfono para navegación satelital a través del ARSAT, pero nunca nos pudimos comunicar. Hacíamos broma con eso porque parecíamos, hola Susana, estamos todo el día intentando, y no nos pudimos comunicarnos, pero sabíamos que no servía. Después Pablo compró un teléfono satelital en Groenlandia, ¿sí? Porque por no tener comunicación satelital, cruzamos una navegación dura, tuvimos en el Mar del Norte con olas de casi 4 metros, que también la conté en la charla anterior, así que eso nos faltó de meteorología. Cuando ya enfrentamos a cosas estuvimos mucho mejor. Y había otro speaker también desde Argentina, que nos ayudaba con la meteorología. ¿Y el speaker de Argentina cómo era que estaba conectado, visualizaba de algún modo la ruta de ustedes? Básicamente la meteorología. Nosotros pasábamos la ruta, pero nos iba anticipando la meteorología, con lo cual tuvimos mucho mejor lectura, ¿no? Sí. Vuelvo un poquito a lo que dijiste recién, que ¿qué era? La Marina canadiense, la prefectura canadiense, La Guardia Costera. la Guardia Costera les decía, no sigan viajando. Sí. ¿Se enojaron con ustedes en algún momento? No, jamás. Y después tenés también una pregunta que habla sobre eso. No. Ese año intentaron cruzar 40 y pico veleros, más o menos, había preparados como para cruzar. ¿La misma ruta que ustedes? ¿No te escuché? ¿Con la misma ruta que ustedes, esos veleros también? Claro, ellos habían llegado antes al paso al noroeste, pero el tema de los hielos, ese año, yo siempre lo digo, fue muy beneficioso para la Tierra y muy perjudicial para nosotros, pero bueno, ese año el hielo fue el año que más tardó dentro de la época que comenzó el deshielo y el calentamiento global en deshacerse, en romperse el mar, ¿no? El mar congelado. Ese año tardó mucho más, de hecho eso es lo que dificultaba el acceso, porque ya se venía terminando el verano polar. Entonces no se abría el paso. De hecho, quedamos solamente 3 veleros para cruzar, ¿sí? Y en el otro lugar y uno solo cruzó ese año, uno solo. No me acordar el nombre, Thor se llamaba el velero que cruzó. Era un velero escuela o algo así porque tenía como 40 tripulantes. Flor de velero. Sí.
Ahora, ustedes viajaban, tenían esos informes meteorológicos, aparte en la radio, escuchaban música, ¿qué otra cosa tenían ahí un poco como entretenimiento, no? Sí, básicamente teníamos la música que teníamos nosotros, que teníamos en la computadora, ¿no? Sí, sí, sí. Y las radios se ocupaban pura y exclusivamente para estar en contacto todo el tiempo. Y el teléfono satelital lo usábamos también como esporádicamente para mandar mensajes a nuestra familia, ¿no? Claro, claro. Sí, pues tuvimos una brecha muy larga, esta que te digo, cuando cruzamos el Mar del Norte, sin comunicación, porque el teléfono, este satélite no nos servía, que sabíamos que no iba a servir, pero Sonia tenía mucho optimismo como que iba a funcionar, pero no, nunca anduvo, y estuvimos mucho tiempo incomunicados, casi 8 o 10 días, con lo cual habían estado muy preocupados, por eso mejoramos la charla esta. Porque claro, hablábamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con los hijos. Claro, no apareció en ningún momento ninguna pregunta sobre esto que vos contás, ni se me había ocurrido tampoco a mí. Pero claro, la familia de ustedes estaba pendiente y ustedes queriendo saber también cómo se encontraban ellos. Claro, sí, sí, sí. Sí, así que bueno, dado eso que fue bastante, me acuerdo que mi hijo más grande, como era que estaba más al tanto, y era el que yo tenía como mi contacto primero para informar, para contactar, valga la redundancia, si pasaba algo, mi hijo el que no seguía, en el momento cuando perdió esos 10 días dijo, bueno, dice, nada, debe estar todo bien porque si no ya me van a avisar, así que fue un poco intranquilidad estuvo eso, y bueno, en este caso ya veníamos mejor, desde que salimos de Groenlandia estábamos mejor comunicados. Darío, ¿ustedes tenían esas referencias de la gente que de la costa o de Argentina o mismo de la Guardia Marina de Canadá les iban informando detalles, pero ¿cómo se orientaban ustedes para navegar entre témpanos móviles? Mirá, es como si fuera, como para explicarte, sería como un delta, donde hay islas, ¿no? Y vos tenés un par de recorridos. Depende del camino que tome el hielo, que se va rompiendo, imagínate que el mar está congelado, se va partiendo y eso empieza por las mareas, por las corrientes, por viento, empieza a moverse entre esas islas. Nosotros teníamos un camino trazado entre las islas y lo rectificábamos con el movimiento del hielo. Lo que sí era un camino que nosotros rectificábamos, la Guardia Costera nos pasaba el informe a nosotros, aproximadamente a las 5 de la tarde, siempre recibíamos la hoja de hielo, pero todo ese trayecto desde las 5 de la tarde hasta las 24 horas que venían, nosotros no íbamos teníamos que ir calculando cómo se iba a mover el hielo, ¿no? Eso era el modo en el cual circulaba. Estaba en eso, en saber qué canal iba a tapar, cuál no iba a tapar, y además leer, teníamos mucha lectura de los navegantes que habían tenido éxito y que habían pasado anteriormente, ¿no? De hecho, nosotros nos encontramos con un velero francés, el Sauvage, de tripulación francesa, con el cual casi navegamos juntos, donde no pudimos amarrar, compartimos una noche, y con ese navegamos hasta Fort Ross, y en ese lugar nos encontramos los cuatro veleros que estábamos para cruzar, nos encontramos en Fort Ross, y era tan angosto el estrecho de Bylov por donde teníamos que pasar, que teníamos que esperar condiciones óptimas, porque, bueno, nada. De hecho, fue donde nos fragamos, ¿no? En ese estrecho. Estaba pensando recién, la Guardia Costera, ¿qué trabajo le dieron los 40 y pico de veleros? Porque si ellos tienen que estar pendientes de darles informes a ustedes todo el tiempo para que puedan evitar accidentes y puedan tener una navegación satisfactoria, es una tarea que ellos tienen en una época del año constante. ¿Cómo es el flujo de veleros que tratan de hacer ese paseo de algún modo por el canal del noroeste? Sí, sí, paseo no llega a ser nunca, pero porque la verdad que es bastante trabajoso. Pero sí, esta gente no solo tiene una gran disposición,
si no tiene un profesionalismo que, si me permite, te cuento una anécdota para que veas el grado de profesionalidad que tienen. Nosotros, después de que naufragamos, yo tomo un avión, tomo varios aviones para tratar de llegar al continente, que va pisando estas islas, que yo te cuento lo que es el Paso Noroeste, y antes de llegar al continente, en Iqaluit, yo estaba, te imaginas que tenía un pelo mucho más largo, la barba mucho más larga, no tenía nada, tenía una campera, las botas, como había naufragado, no tenía nada, una mochilita de 1,5 kilos, 2 kilos, donde tenía una campera que la tenía puesta, bueno, y una gorra que usaba para navegar. Yo estoy ahí esperando el avión, había llegado muy temprano porque obviamente no me quería perder ningún avión, llegaba con 5 horas de adelanto a cada aeropuerto, y pasa un hombre, se vuelve y me habla en inglés y me dice: ¿usted es el náufrago de la Naita? Me dice. Y le digo: sí, ¿por qué me conociste? Le digo: mi bota era lila. Le digo: por mi bota lila me habrá conocido. Me dice: no, dice, era el jefe de la Guardia Costera Canadiense. El jefe de la Guardia Costera Canadiense me identificó a mí en un aeropuerto chiquitito, ¿sí? Yo digo, eso habla de la obsesión y del seguimiento del trabajo. Es como si nosotros dijéramos: el jefe de prefectura identifica un náufrago en Puerto Madryn, no sé. Claro. Creo que solamente una persona que tenga muy dedicada y muy profesional puede llegar a tener ese ojo tan avisado. Y él me llevó y me presentó, me llevó a la central de la Guardia Costera Canadiense, en Iqaluit, sí, en Iqaluit. En Iqaluit. Y me mostró toda la gente que había participado en el rescate, quién había recibido nuestras llamadas, quién estaba en contacto con el rompehielo. Eso te habla de una calidad, una calidez y una profesionalidad que sorprende. Ahora, Darío, yo veo la relación, por ejemplo, que he leído, que quienes quieren subir al Himalaya tienen que pagar un bono determinado. ¿Por qué? Tiene que ver con los cuidados que conlleva la gente que está atenta a esto. Los que navegan por el Paso del Noroeste, ¿tenían que pagar algo para transitar esa ruta? No. Yo creo que hay dos factores. Por un lugar, hay un desarrollo turístico que vos vas llevando un poquito de aire y de oxígeno a las aldeas por las que vas pasando, ¿no? Así que por un lugar es eso. Por el otro lado, no está tan transitado como el Himalaya. Yo creo que el Himalaya ya tiene un peaje porque es tanta la cantidad de gente que va que es la única forma de poner un poco de coto, ¿no? Sí. Pero digo, bueno, o sea, esto habla mejor todavía de la Guardia Costera Canadiense en el sentido de los serviciales hacia cada uno de los navegantes que está por ahí. Y te voy a decir otra más. Al momento que nos rescatan, para que veas, o sea, que habla muy bien de la Guardia Costera Canadiense. Al momento que nos rescatan, que nosotros estábamos en el rompehielo, una de las intrigas era, o sea, ya habíamos averiguado que salía $3.500 cruzar, por ejemplo, desde el lugar donde nos dejaban, desde Bahía Resolute, a tocar el continente. Ese vuelo salía $3.000 y pico, lo conseguí por la mitad. Y ya eso era una cosa de decir: wow, estaba con los ojos abiertos así. Claro. Pues bueno, acá, yo de hecho ahí me estimuló a construir una red, que después no la usé, solamente la usé desde lo afectivo, pero no económicamente, pero era por decir si necesitaba alguna ayuda. Y ahí nos empezamos a preguntar con Pablo cuánto nos iban a cobrar el rescate. Porque algunos rescates son pagos. Y te juro que era esto, ¿no? Que yo en la primera charla te contaba, es como que no terminabas de recibir golpes y malas noticias, era un constante, inclusive hasta estar arriba de un rompehielo, o sea, no parábamos. Bueno, no nos cobraron nada, bueno. El costo fue cero para nosotros. Fue cero. Durante la navegación, ¿cómo se reparten las tareas? Que también es una pregunta que nos han hecho. ¿Cuándo eran los 4 o cuándo eran ustedes 2? Pero fundamentalmente los 4. Mira, básicamente hay
tarea orden y limpieza, habíamos hecho alguna distribución para que no recayera siempre sobre alguna parte, así que habíamos hecho una distribución de orden y limpieza. La navegación lo tomaba Pablo como capitán y distribuía tareas, si en caso de navegación que necesitaba, que muevas un cabo, que lleve esto, que baje esto, o sea, esas tareas las distribuía Pablo ahí, en el caso cuando para murar en algún puerto, bueno, bajar las defensas, todo eso medio lo repartíamos en la orden de capitán, es una estructura bastante vertical y necesaria. Y después las reparaciones, Gustavo y Pablo trabajaban en eso, porque siempre se van rompiendo alguna cosa, o algo va fallando, o alguna bomba, o esto, o aquello. De hecho, se nos congeló cuando estaba en Porto Bowen, antes de llegar a Fort Ross, en el paso noroeste, se nos congela el caño de agua y nos corta todo el suministro de agua en el barco. Así que inventamos un par de cosas, le metíamos la calefacción, hicimos con un tubo de bolsa nylon para meter calefacción hacia abajo, no funcionó hasta que se decidió cortar el caño directamente y empalmarlo. Pero bueno, se reparte. Quien tiene más ideas se encarga de las más y los otros, todos. Yo lo único que asumía un poquito más, porque bueno, yo cocino, me dedico a la cocina, y así que siempre tomaba un poco la posta de la cocina y las compras. Que es parte de otra pregunta, ¿qué tipo de menú más o menos se manejan habitualmente con estas contingencias y durante estos viajes? Yo cocinaba de todo. Mirá, había un grupo, el padre y una hija, que era un meteorólogo francés muy conocido, que era el otro barco que estaba mucho más atrás que nosotros y que no llegó, ni siquiera avanzó, el paso noreste no avanzó tanto, sino que estaba mucho más atrás, porque ellos iban haciendo un trabajo documental, así que bueno, era como más lento, pero habíamos compartido con ellos mucho en Groenlandia. Ajá. Y ellos te llevan toda comida ahí fosilizada, o sea, sobrecitos de comida. No sé cómo decirte, como la de los astronautas, como de... Claro. O sea, pero yo cocino, y cocinaba y compraba y Pablo siempre reconoció que mucha bolilla no daba la comida y reconoce que en navegaciones largas o en qué sé yo, es una alegría sentarse a la noche a comer una buena comida. Me imagino. De hecho, esta chiquita, un día que había hecho una musaca, yo que estábamos en Groenlandia, que habíamos invitado a los franceses a comer, la chiquita era divina. Se levantaba la remera y se refregaba así la panza y decía, ¿puedo comer un poquito más? Decía. Así que claro, porque nosotros cocinábamos y comíamos. Qué sé yo, me acuerdo, con ola de 4 metros en el Mar del Norte, teníamos un pollo que estaba medio fusilado, que había que comerlo, porque ya lo tuve que lavar con la bandina un poco, porque estaba pasado. Bueno, ¿qué hacía para disimularle? Y hice pollo crispy, entonces la cocina, viste que pivotea por las olas, ¿no? Ajá. Entonces, claro, la cocina iba así, y mi sartén tenía un pedacito de aceite chiquitito así, porque estaba como en falsa escuadra. Claro. Y ahí en el pedacito de aceite donde iba, hice pollito crispy para todo, para aprovechar ese pollo. ¿Cómo es el pollito crispy? ¿Eh? ¿Cómo es el pollito crispy? Yo no soy cocinero. En las cervecerías, que viene con, ¿cómo se llama? ¿Qué, saltado? Con cereal, de avenas, y rebozado y frito. Que pedís con salsitas así. Bien. De tipo de... Bueno, y sí, pollito frito. Ahora, con poco de cereal, de avena, pan rallado. Bueno, Darío, con tus habilidades vos sos un jugador elegido para cada travesía, ¿eh? Mándemelo a mi barco. Y otra más, ¿cómo se llama? En Escocia compré pedazos de cerdo e hice jamones para el viaje. Así que tenía jamones hechos que los tenía guardados en una cajita con sal y los fui sacando y sobrevivieron bastante bien y los comimos. Qué jugador. Ahora, vos contabas que cuando estaban Sonia y Gustavo, por diferentes divergencias o como llamaste, diferentes motivos, se bajaron. Acá hay una pregunta reiterada por muchos que dice, ¿qué pasó que se bajaron? Motivo. Mira, ahí hubo algunos
cálculos. Me parece que se le hizo muy costosa la navegación, en primer lugar, y hubieran preferido hacer otra cosa los chicos, ¿sí? Y por el otro lado, después encima el papá de Gustavo estaba mal. De hecho, creo que llegó Gustavo y falleció en el viaje mientras él iba para allá. ¿Argentinos ambos? ¿Eh? ¿Argentinos ambos? Sí. Gustavo está viviendo en Villa Langostura y Sonia de Buenos Aires, un navegante que está con Adán, que nos contactó todo el tiempo con Adán, y de hecho Adán es la Asociación Deportiva Argentina de Navegantes. Y con esa gente hemos estado muy en contacto, muy agradables. Luis, el presidente de la asociación, también tuvimos mucho contacto con ellos. Era otra persona con la que hablábamos mucho. Y, o sea, básicamente fueron los costos y las situaciones familiares, ¿no? Bien. O sea, no hubo... Nosotros tuvimos un gasto grande, que fue que se compró, por ejemplo, toda la comida en Groenlandia para 4 meses, para poder llegar a California. Bien. ¿Sí? Entonces esas cosas, bueno, iban minando las tarjetas de crédito y las cosas, y los valores de poner el pueblo era todo muy alto. Claro, vos lo dijiste, sí. Ahora, bueno, lo interesante de esto es que no hubo una pelea, no hubo un problema de convivencia, sino que los motivos que vos contaste son más que valederos, y más tratándose de un tema de salud del padre de Gustavo, ¿no? Sí. En tu charla, en nuestra conversación anterior, vos contaste que estuvieron un tiempo en una aldea inuit. Hay una pregunta que dice, ¿cómo es la vida en lo cotidiano en la aldea inuit? ¿Y qué costumbres más o menos podés rescatar, de contar y compartir? Yo estuve en 3 pequeños lugares inuit, absolutamente. Esta, la más pintoresca de todas, estaba en el extremo sur de Groenlandia y se llama Apilatok, muy aislada. De hecho, nosotros habíamos corregido las cartas de navegación y teníamos que enviarlas y perdimos el libro. Usamos un libro que viene con toda la información, porque llegamos muy tarde a ese lugar, y está como en un fiordo muy metida adentro, es un puerto muy protegido que tiene. Fue difícil encontrarla. De hecho, estuvimos navegando un tiempo al revés. En esa navegación fue la primera vez que vi la estrella polar, que la teníamos arriba nuestro. Emocionante eso también. Y esa aldea está muy aislada. Saben llegar los cruceros. De hecho, llegó un crucero y toda la gente de la aldea se pone sus mejores galas inuit y va a la iglesia y cantan. Tienen un coro hermoso. Tienen una facilidad extraordinaria para los idiomas. Nunca habían escuchado hablar español, porque ellos hablan inuit, hablan inglés, porque es lo que tienen contacto, y además hablan lenguas nórdicas. Es una colonia de Dinamarca, así que hablan lenguas nórdicas, que son 3 raíces muy diferentes, ¿no? Claro. Entonces, tienen un oído musical muy desarrollado y intercambiábamos palabras y nos preguntábamos y repetían el castellano casi sin acento. Era impresionante. Yo le decía, no sé, hola, y decían hola, le enseñaba palabras y lo repetían tal cual. Bueno, tuvimos alguna gente con lo que nos hicimos conocidos cuando estuvimos en Apilatok. La verdad que fue muy lindo. Básicamente ellos se dedican a la pesca. Claro. Hay un porcentaje de subsidio muy alto del gobierno canadiense con el combustible, porque lo loco, por ejemplo, canadiense y Groenlandia, ¿no? Lo loco es que Groenlandia, por ejemplo, es un país que no tiene caminos, porque la única conexión es por mar. Loco pensar en un lugar que no tiene caminos. Sí. Entonces, la única forma que estos puedan subsistir es con unos subsidios altos e importantes al gasoil y a la nafta para que se puedan movilizar y además calefaccionarse. Sí. Esas poblaciones inuit, ¿de cuánta gente más o menos estamos hablando que tiene cada una? Aproximadamente, ¿pueblos de qué población? 300, 400 personas. De hecho, en Bahía Resolute vi
Viste que los inuit comen carne cruda tradicionalmente Sí. y no tienen ingesta de verduras durante mucho tiempo y el cuerpo se especializó en estar alimentado solamente con proteínas para el procesamiento y no le levante los ácidos úricos y te destruya. Entonces, tiene una adaptación muy estudiada del cuerpo para la alimentación, ¿no? Y ellos comen la carne cruda y eso lo vi en una mesa, en una mesa, la gente, no solo que tienen mesa y silla, pero estaban sentados en el piso comiendo carne, creo que era de una foca o de un buey almizclero, me parece que era, porque vi la cabeza afuera. Mira vos. También en ese tránsito que ustedes tuvieron y que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Vos contaste que observaron restos arqueológicos que suponemos deben ser de la cultura de algunos pueblos vikingos o de qué otra cultura, Darío. Sí, hay como varias culturas y varias, no sé cómo decirte, pero varias culturas inuit que son bastante diferentes. Y hay lugares que han sido poblados por un lado o por el otro. Eh, Cerca de Arresolut vimos un lugar que estaba poblado casi 20.000 años antes de Cristo, sobre ese hielo, ¿no? Upa. O sea, con unas condiciones totalmente adversas. Y es muy, muy llamativo con los poquitos recursos que tienen, cómo los utilizan. Yo vi las construcciones de los kayaks en los museos y son con pedacitos que encuentran de madera en un lado, con un pedacito de esta cosa, con un pedacito de cuero, con un huesito. Está todo armado, todo como ensamblado, Y- con muy, muy poca cosa. Pensá que no hay árboles tampoco, ¿no? claro. O sea, no hay leña. Eh, Y Así que, resuelven situaciones igual. perdón, no escuché. Y que resuelven situaciones igual. Sí, 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 sí. Así que bueno, ahí estuve en un par de emplazamientos, en casas, ellos tenían casas de invierno y casas de verano. De hecho, para ellos la casa sigue siendo muy importante, o sea, es cultural, ellos van a cazar, ahora cazan con rifle y antes cazaban con lanzas y arcos, pero se sigue cazando, inclusive un abuelo inuit en Pony Inlet, que es la otra aldea que también estuve, me contaba que los jóvenes no tienen tanto respeto por la naturaleza, lo que se va diciendo en toda la cultura, ¿no? Porque ni siquiera tienen el tiempo de que ellos van a cazar el narval, que es esta ballena que tiene un cuerno, se le desarrolla un colmillo como un cuerno casi de 3 metros, ¿sí? Que lo usan para defensa, un cuerno retorcido. Ajá. Este, y cuando cazan los narvales tienen que esperar que cuando suban y se llenen bien de aire, porque si los matan antes se hunden y no lo tienen. Entonces decía, ni siquiera tienen la paciencia de esperar, o sea, como que bueno, Para sacarlo como corresponde. sí, 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 porque directamente perdían la casa. Darío, siendo dos tripulantes cuando se bajan Gustavo y Sonia, ¿fue prudente haber continuado el viaje hacia el paso del noroeste? Dos cosas te voy a decir eso. Uno que quedó enganchado con la pregunta anterior. La otra que teníamos era lo de las guardias. Sí, Cuando vos sí. decías cómo se reparten el Sí, trabajo. preguntaba Cuando éramos cuatro, por qué eran guardias de 2 horas y demás. claro, cuando éramos cuatro dormíamos bastante, porque podíamos dormir casi 6 horas. Cuando quedamos nosotros dos, las guardias se reducen a 2 horas afuera y 2 horas adentro. Eh, Mirá, vos me preguntás si es prudente. Al otro año Pablo volvió al Paso Noroeste Ajá. y lo cruzó y lo iba a hacer solo. Ah, Eh, de hecho, yo estoy entrando en San Martín de los Andes al negocio de un amigo y vino un amigo que es bastante aventurero y bastante más loco, creo que nosotros, que también estaba haciendo cosas por el mundo, es una persona muy de montaña, que está todo el tiempo caminando en alta montaña y trazando señas. Que sé. Yo le digo, che, Pablo, vas solo. Le digo, ¿no te animás a subirte vos? Y le encantó la idea y se sumó con Pablo a último momento. Hizo un recorrido raro en avión para encontrarlo porque Pablo ya estaba en Canadá, tenía que cruzar a Groenlandia para después entrar a la ruta del Paso Noreste. Así que creo que se sumó en Groenlandia No, en Groenlandia se sumó. Y viajó vía América, que es carísimo, pero bueno, pudo hacer eso. Cruzaron los dos, pero ese año, al otro año, casi no vieron hielo, Jorge. mira vos O qué sea, cambio. casi un paseo, dicen que fue.
Bueno, nosotros trabajamos todo el tiempo que entramos al Paso Noroeste con el hielo. Todo el Ahora, ¿qué tiene que ver con esto que vos contás del hielo? Otra pregunta es, ¿cuándo fue que empezaron a sentirse acorralados de algún modo con los hielos? Mirá, hay como 3 momentos. Primero era cuando paramos en Ponillet, después de estar 8 días sin poder dormir, que íbamos durmiendo de a 2 horas, 2 horas de guardia, 2 horas de cosas, 8 días, te fatiga mucho, te estresa, sí, quedas muy estresado para alterar todo el ritmo de sueño y descanso, ¿no? Y logramos alojarnos a un precio más o menos que se podía pagar en un hostel, y esa noche, esa mañana, a la madrugada, después de haber pasado una noche, después de dormir tranquilo, yo estaba preparando un café con un placer, y nos tiraron la puerta abajo porque el barco lo estaba empujando el hielo y le iba a arrancar la cadena. Tuvimos que salir corriendo así como estábamos, meternos en el agua con ¿cómo se llama? Con pantalones cortos, y ese fue el primer aviso del Paso Noroeste cuando recién ingresamos. El segundo fue cuando encontramos un parche de hielo que no podíamos pasar y decidimos descansar en ese parche, pero en este caso no anclamos en iceberg, sino que nos dejamos arrastrar con la corriente de hielo, quedamos sueltos con la corriente de hielo. Ahí también trabajamos muchísimo. Después, estando en Fort Ross, tuvimos que escapar prácticamente porque empezó a entrar hielo y no iba a dejar el barco encerrado en la bahía. Y cuando salimos de Fort Ross también fue muy difícil cruzar un parche de hielo que llevó un montón de tiempo. Creo que lo conté, yo estuve parado como media hora en el palo mayor, y parado sobre unos palitos, porque los pies te quedan como si fueran un loro de estar parado de arriba tanto tiempo. Y trabajamos bastante para cruzar eso, y bueno, y toda la mañana habíamos estado trabajando mucho en Fort Ross, empujando hielo para que no nos arranque la cadena. ¿Qué es un parche de hielo? Son los bloques de hielo que se van rompiendo del mar. Imagínate toda una superficie de mar congelado. ¿Sí? Por efecto del calentamiento global, eso en esta parte del ciclo de la historia, triste para la humanidad, se empieza a partir, se cortan en bloques, en iceberg, y empiezan a navegar por todos lados, y se va abriendo, ¿sí? Entonces, los parches de hielo se evalúan con 2 números. Por ejemplo, un parche de 4 en 10 quiere decir que en una superficie de 10, una cuarta parte está ocupada por hielo, ¿no? Nosotros tuvimos un parche de 5 en 10 y de 6 en 10, o sea, con mucho hielo. Sí. Bien, bueno. Ahora, ¿por qué anclaron ustedes, preguntan, en un témpano que tiene movimiento? ¿Evaluaron que no iba a girar o a desplazarse? ¿Qué ocurrió? ¿Se habían quedado sin combustible o no había viento? No. Mirá, los 4 barcos que estábamos en Fort Ross esperando que se nos diera la brecha para entrar al estrecho de Byllow, que era lo más peligroso, un estrecho muy angosto, hay muchas rocas, y además tiene una diferencia de altura que ocasiona corriente hasta 16 nudos. Los 4 barcos salieron 3 y se quedaron al garete detrás de una isla que hay enfrente de Fort Ross, no me acuerdo el nombre en este momento. Al garete quiere decir que no podían anclar. Y entonces, ¿cómo se llama? Esos 3 barcos no pudieron anclar y se iban a quedar toda la noche así. Como nosotros éramos 2, teníamos muy pocas posibilidades de estar toda la noche, ¿no? Sí. Y iba a ser muy trabajoso, y además teníamos poca agua. Ese iceberg tenía una laguna en el centro. Que ¿sí? Se vio en el video. Claro, íbamos a tomar agua de ahí. Entonces pensamos, bueno, tomamos agua de acá, nos enganchamos acá, y podemos ir descansando un poco más. Y terminando de contestar la pregunta, yo no tenía la capacidad de entender que el estrecho por la baja de marea nos iba a chupar y lo iba a succionar con todo el hielo. De hecho, vos ves el video que subiste en el programa anterior, el lugar es un paraíso, Jorge, vos lo viste, está el agua tranquila, sí. Es un paraíso, es un placer estar ahí.
Eso en 2 horas, 3 horas se transformó en un infierno, pero un infierno de hielo. Yo no sé si lo dije en el otro, pero lo digo siempre, el infierno para mí no es de fuego, el infierno es de hielo. Claro. Ahora, Darío, los golpea, el témpano los aprisiona y rompe el velero. ¿Era de día, de noche? ¿Y ustedes qué hicieron como primera acción? Bueno, la primera acción es pedir el socorro, se tiran las bengalas, hay todo un protocolo, agarrar las cosas que vos necesitas urgente, la documentación, te pones todo, la riñonera que lo tenés todo preparado, vas siguiendo el protocolo más o menos, se trata de desagotar el poco de agua, el agua que había, y tratamos de pedir ayuda. Claro, estábamos muy cerca de los otros 3 veleros, nosotros pensamos que esa ayuda la íbamos a tener inmediata. Y no, nosotros anclados al iceberg habíamos sido chupados, por decirlo de alguna forma, por el estrecho, y todo el hielo se había interpuesto entre todos los que nos podían ayudar, ¿no? Así que bueno, cuando vimos que no podíamos desagotar el agua, empezamos a bajar las cosas que podíamos rescatar del barco y que íbamos a necesitar al parche de hielo, al iceberg ese donde estábamos anclados. Entonces bajamos botes salvavidas, algunas cosas, agua, yo bajé mucha agua, porque no sabía si el agua era buena. Y ¿Era de bueno, día o de noche? eso era otra parte de la pregunta que me habías hecho. En ese momento se habían empezado a esperar horas, noches de casi 4 horas. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando nosotros naufragamos y había anochecido hacía poquitito, así que en ese momento sí estaba de noche, pero fue la primera oscuridad que veíamos, ¿no? Una nochecita así de 4 horas, porque en el verano polar, ya lo habíamos dicho en el anterior, el sol no se esconde nunca. Tenés como tardecitas y nochecitas así. Darío, tiraron bengalas, pidieron ayuda y ¿qué respuesta tuvieron? Mirá, enseguida toda la gente muy alarmada de los veleros que estaban cerca, nos dicen que no se pueden acercar, la segunda respuesta, que era la más clara, y era la posibilidad más clara que teníamos, había un buque cargo en la zona, que es un buque que lleva mercaderías, ¿sí? Que carga, ellos llevan unos tipos remolcadores, son como esos barquitos que vemos en el Río de la Plata, ¿sí? Para arrastrar los buques, que los usan para empujar el hielo, ¿sí? Entonces, ellos inmediatamente tiraron desde el buque cargo, bajaron 3 remolcadores de esos para ir a socorrernos. Nada, y esas, bueno, eran de las cosas que nos iba pasando, ¿no? Primero crees que va a pasar, primero crees que va a llegar con el barco a la orilla, después te das cuenta que no vas a llegar con el barco a la orilla, después crees que te van a rescatar tus compañeros que estaban ahí cerca, te das cuenta que no te van a rescatar, después decís, bueno, tenemos 3 botes a motor con potencias que van a llegar y nos van a rescatar, y esos barcos estuvieron muy cerca nuestro y tuvieron que huir porque fue el momento ese cuando ingresó toda una marea de hielo terrible a una velocidad que nos arrastró, y si no ellos se hubieran ido con nosotros, así que estuvieron muy cerca pero tampoco llegaron. Bueno, y la cuarta comunicación que quedamos, ya ahí empezamos a perder la señal de VHF y ya quedamos dependiendo del teléfono satelital. Ustedes ustedes ya están en el témpano, en el hielo, y saben, porque los habían visualizado, que había osos polares cerca, sin armas. ¿Cómo empezaron a organizarse para protegerse a la espera de que los rescaten? Bueno, en principio no dormimos en toda la noche, porque era preocupante que no tuviéramos armas, y nosotros, bueno, no la compramos de hiperpacifista, qué sé yo, no sé, no la compramos, tuvimos la mano y no la compramos. Te piden por favor que lleves armas y todo. Así que la noche esa estuvimos toda la noche sin dormir, caminando toda la noche en el témpano, y cuando lo divisamos, lo que empezamos a armar fue como una barricada con todas las bengalas, ¿sí? Yo había armado un lazo con un cabo en el piso para tratar de como despialarle, como hacen en el campo a los potros, alguna mano o una pata si pisaba por ahí. Teníamos unos remos de plástico, de hecho estuve muy tentado de ir a buscar, había un bichero, ¿viste el bichero que
que Sí. es un palo que en la punta tiene un gancho, que Sí. se usa en navegación. Había un bichero, el bichero nuestro había quedado en un témpano que estaba muy cerca, yo quería ir, pero evaluábamos las posibilidades y qué sé yo, mojarte es congelarte un miembro y posibilidad de perderlo, el sufrimiento. Entonces la habíamos descartado, lo estábamos viendo, lo teníamos cerca, pero no, decidimos que no, nos movíamos muy seguros. Y la otra posibilidad, que era lo que yo había leído en un folleto, creo que lo dije en otra charla, era en un folleto del Parque Nacional, de toda esa zona, era protocolo muy parecido a cuando te encontrás con un puma en el Parque Nacional, en los parques nacionales del sur. Sí. Hacerte grande, levantar las manos, gritar, enfrentarlo. Yo tenía un remo eso de plástico en cada mano y lo movía como si fuera un coso y bueno, y como haciéndole, como echándolo a la cucha, como si fuera un perro grandote, enfrentándolo, Bueno, ¿no? sirvió. Básicamente. Sirvió. Bueno, yo cuento eso, que cuando grité el oso se pegó la vuelta, así que después seguimos mudos, sí, pero el tema es que el oso polar te caza, ¿sí? Entonces eso era como el comienzo de un acecho, y Claro. tuvimos 2 acechos. No sé si era el mismo oso o era otro. O sea, empiezan a buscar la vuelta hasta acercarse sin que vos los veas, hasta que pueden tener seguridad de arremeter. Y atacarte. Claro, logramos espantarlo 2 veces. Y bueno, y ahí decide el rompehielo extraernos con helicóptero porque no llegan, no iban a llegar, porque ya teníamos ese acecho, no teníamos muchas más posibilidades, o sea, teníamos el tiempito contado. Darío, vos contaste cuando hablamos en la parte anterior del programa que 5 o 6 veces sentiste que morías. Esa noche con el acecho de los osos y demás. Y hay una pregunta que dicen, ¿cuál fue el sentimiento más ultrajante que sentiste en el estómago y por qué? Y si volvés a sentirlo cada tanto hoy, o si tenés pesadillas o pensamientos recurrentes a aquellos momentos de angustia. Sí, mirá, no tengo pensamiento recurrente, me pasó algo muy extraño cuando yo ya estaba en viaje hacia Argentina y me pasó en Montreal, me alojaron unos amigos en Montreal, que era una parejita que estaban juntos recién y yo a la noche me despertaba y me iba a la ventana porque pensaba que estaba navegando. O sea, eso me pasó muchas veces, y después nos dimos cuenta que ellos, como claro, no tenían dónde alojarme, habían ido a comprar un catre, era un catrecito que se movía un poco cuando yo me daba vuelta, entonces me daba la sensación de que estaba navegando y yo pegaba el salto y me iba corriendo a la ventana. Entonces, como 2 o 3 veces en la noche me encontré que me pasaba lo mismo, ¿no? Después no lo tuve, sí tengo algo que vengo arrastrando y que me pasó, sí, en ese momento. La primera vez que tengo registro fue cuando me tiré a socorrer a un tío y un nene que se lo llevó en el río Chimehuín. Logré rescatar al tío, lo saqué y bueno, le hice los primeros auxilios y cuando doy vuelta pensando que iba a encontrar a alguien que tenía el nene, que quizás estaba mal y iba a poder hacer algo, un RCP o algo, estaba totalmente desierto el río, o sea, no lo vi y no había nada, no había ninguna posibilidad y el estómago se me retorció así en la boca del estómago, así. Y eso lo volví a sentir en el momento con los hielos. Cuando entró, 2 veces pasamos esa situación, que no fue tanto con el oso, que todo el mundo siempre es como la anécdota más pintoresca, la del oso, ¿no? Pero bueno, no fue tanto eso, sino con los hielos porque no teníamos ninguna posibilidad. Viste que yo decía que entraba la corriente de hielo por las diferencias de mareas, ¿sí? Y por las corrientes, como que el estrecho chupa hielo. 2 veces nos pasó eso. Nos arrastra sobre el hielo que estamos nosotros y arrastra todo el hielo de la zona, que nos golpea, nos empuja, ocasiona corriente y contracorriente, como estás en una montaña rusa sin carrito, ¿sí? Ese fue terrible porque ahí no tenés ninguna posibilidad. Claro. Dentro de todo, el oso vos te la imaginás, qué sé yo, le tiro el pelo, le pincho un ojo, claro, lo empujo. Pero en el otro no tenés cómo.
y que no van a funcionar, pero no sé, te imaginas algo. Ahí no teníamos nada para hacer. Eso era... Sí. Darío, ¿cómo resolvieron el tema? Vos hablaste recién del frío, si entrabas en contacto con el agua. ¿Cómo resolvieron el tema de estar tantas horas en el hielo con el frío? Estamos bien equipados. Mirá qué lástima, no traje las botas para mostrarte las botas, porque fue el único calzado que me quedó con el que volví hasta Argentina con las botas esas. Sí, acuerdo que lo dijiste. Botas muy buenas, una bota de pescador. De hecho, lila. Color lila. Sí, color lila, eran muy llamativas. De hecho, cuando me subo en Filadelfia, creo que esto no lo conté la otra vez, pero te voy a contar, no es agradable. Cuando me subo en Filadelfia, yo no las soportaba más, las botas, unas botas como de neopren, le puedo decir, de caña alta y de goma abajo, ¿viste? Te imaginás como condensa, olores, claro, y cosas, botas, es terrible, y yo no las aguantaba más. Y cuando subí el avión, me la saqué porque no la soportaba más, la tenía puesta, no sé, hace como 16 horas, 18 horas que tenía puestas las botas, ¿viste? No sabes el olor que hay. Los vecinos. Y la azafata pasó con... Y yo no me la pienso poner. Estiré las patitas, había un hombre asiático adelante mío, tiré las patitas, metí las patas por abajo del asiento, así, estiré allá abajo, lejos. Qué bárbaro. Navegué para otro lado el olor, perdón. Nos quedan pocas preguntas. Darío, ¿cómo los rescataron del helicóptero? ¿Bajó el helicóptero, les tiraron una cuerda, los elevaron? ¿Cómo fue? Sí, bajó el helicóptero. Bueno, y esto te decía, nosotros teníamos unos enteritos también que habíamos comprado para eso, que si te caías al agua te daba un tiempo de 40, 50 segundos más o menos, como para que te puedan rescatar con los enteritos que teníamos puestos. 40, 50 segundos. Sí, menos de un minuto era así. Pero bueno, eso nos mantuvo muy bien. Y de hecho yo tenía una campera que no la usé nunca, la tenía en la mochila, en la espalda para que me diera calor, pero con eso estaba bien. Y el helicóptero sí nos dijo que mirar, yo ya había revisado, lo primero que hice cuando bajé del barco, antes que se terminara de hundir, bajé y revisé todos los lugares donde se podía llegar a romper, ¿sí? Donde podía haber grietas, porque se pueden romper y dar vuelta, ¿viste? Que era una cosa también que evaluábamos todo el tiempo, que nos podía pasar. Entonces caminé buscando las grietas y había detectado lo que me pareció a mi criterio lo más firme, habíamos puesto todas las cosas ahí. Nos pidió que viéramos cuál era el lugar más firme donde podían bajar y que lo marcáramos. Lo marcó Pablo con una bengala, pero de todas formas no se veía porque entró una niebla terrible, así que no se veía. Nos detectaron porque prendimos una bengala, si no, no se veían. Vos subiste las fotos y no sí se ve. Y creo que el helicóptero bajó, pero creo que ni se posó. Tanta pericia tenía el comandante de ese helicóptero que creo que estaba suspendido al caso. Esperándolos. Sí. Así que bueno, subimos corriendo y ahí subimos. Y cuando llegaron al rompehielos, preguntan, ¿cómo los trataron? ¿Los retaron? No, ¿y cómo es el día a día ahí en una nave de ese tipo? Yo te lo decía como conclusión el otro día, viste, como una de las conclusiones que yo siempre saco de esto, es muy loco que te devuelvan la vida, pero es más loco todavía y es mucho más movilizante que te devuelvan la vida con una sonrisa. Y los tipos nos trataron, pero de maravillas. De hecho, no habían hecho la fiesta porque habían socorrido a gente antes que nosotros, después nos socorrieron a nosotros, y se hace una fiesta como cuando vos cruzás el Ecuador. El Ecuador, se hace una fiesta cuando entras al círculo por el Ártico. Ajá. No la habían hecho, la hicieron cuando ya nosotros estamos arriba, nos invitaron. La verdad que se come muy bien. Nos dieron ropa porque no teníamos, nos dieron ropa, nos dieron pantalones y unos buzos. Y la verdad que sí, nos trataron muy bien, Jorge, un placer. Darío, ¿y el velero estaba asegurado? ¿Tenía un seguro? Estaba asegurado. Porque se hunde y recuperan algo, ¿qué rescataron? Y además en dinero. No, bueno, el dinero y los documentos y todo eso vos tenés, es un protocolo de zafarrancho, de
de abandono, lo tenés todo en una riñonera que lo mateás, te lo pones enseguida. Todo No, eso, pero digo ¿no? el valor del velero, el dinero me refiero. Perdón. Como Sí, seguro. sí. Se aseguró, costó mucho asegurarlo, no te aseguran, la navegación es tan, es tan riesgosa que no lo aseguran, hay muy pocas empresas en el mundo que lo aseguran. Tardamos mucho tiempo hasta que apareció una aseguradora, eso fue en Inverness. La Ah, aseguradora mandó un perito a revisar el barco para ver si el barco estaba en condiciones de hacer una navegación transpolar. De hecho, al perito le regalamos un mate, una bandera argentina y un billete de 5 pesos con la cara de San Martín, ahí en hizo, Inverness. hizo fortuna el perito. Así que bueno, sí, nos aseguró esa empresa. Y esa empresa le reconoció el total del velero a Pablo, y también para la empresa de seguro fue como eh, fue una gran promoción esto, ¿no? De haber cubierto ese, o sea, lo utilizó Suceso, claro. como promoción, sí, sí, sí. Fue difícil hacerse con el dinero, porque Pablo tuvo que viajar de Francia, tuvo que ir a Estados Unidos, sacarlo y todo, pero valor de Pero 120 mil recuperó pesos. algo. Y después que ustedes llegan, los rescata el rompehielos, vos tomás tu camino hacia Argentina, Pablo se fue para otro lado, para Groenlandia, habías dicho y demás. ¿Cómo Sí. siguió la relación entre ustedes a partir de eso? Mirá, hace menos de 15 días estuvimos con Pablo acá en las termas de Tapalqué, Ah, porque vino hasta Buenos Aires y me dice, che, te hace unos kilómetros vos, me hago unos kilómetros yo y nos vemos. Así que buscamos algún lugarcito que yo, che, hay unas termas en Tapalqué, vamos a ver. Así que nos encontramos ahí con otro primo también, que es un gran amigo. Eh, También Pablo, tenemos casi una relación medio familiar, porque él ha apadrinado a mi hija y, o sea, hemos estado muy ligados por eso y hemos sido amigos y somos amigos. De hecho, en el verano yo fui a San Martín de los Andes y paré los 15 días, 20 días que estuve ahí, estuve en su casa, y él viene acá, sí, sí, somos amigos, somos amigos. qué bueno, qué bueno. Y esta Pudimos vez, hablar esto, ¿eh? Pudimos hablar esto. y esta vez Hace mucho eligieron, tiempo no hablamos. y esta vez eligieron un lugar en las termas de Tapalqué calentito, Muy calentitos. en Con mucho oposición a asado. aquella otra experiencia. ¿Eh? Preguntas que hay, quedan dos, tres. ¿Qué cosa de tu rutina diaria se alteró o modificó tras tu regreso a tu casa? Mira, en principio yo estuve, creo que lo dije en la charla un poco el otro día, medio conforme a conclusión, ¿no? Sí, Eh, recuerdo, el yo stand-by de un año. tuve un poquito en impas, básicamente estuve un año casi en impas, y me costó mucho retomar y dar valores a las cosas diarias que nos ponen en funcionamiento, ¿no? Porque como cuando vos estás en estas situaciones tan límites, eh, la rutina y lo que te sostiene es como que empieza a perder sentido, ¿no? Y, y también tenía otra cosa, tenía una amiga un poco chamánica, una artista plástica, Ana City de Neuquén, y Patricia Ballero, que la que se conoce como la viuda de Puig, que se ha dedicado a rescatar toda la obra de Puig y el lugar en Villegas, que eran unas amigas mías, y uno de los puntos que me dijeron era, a partir de esto, eh, nosotros vamos a extrañar la persona que fuiste. Eh, Tranquilo. ahora que me, ahí voy. Y me dicen, y vos tenés que pelear por no volver a ser el que eras, porque, perdón, No, bueno, tranquilo, tranquilo. eso no pasó. Eso no pasa porque eh, tenés que volverte a construir. Y te construís con la diaria, con la que haces todos los días, con levantarte, con ir a trabajar, con tener objetivos chiquitos. Sí. Pero bueno, sí, hay una cosa, a mí me deja la gran... Perdón. Además,
querer volver a ser lo que uno fue, ya fue en su momento y uno sigue siendo, ¿no? En el día a día, Pablo, en esto, digo, Darío. Sí, Jorgito, lo que te digo que la gran conclusión de esto para mí es que no tenemos muchas cosas. Sí, no tenemos muchas cosas. Creo que la única cosa que tenemos es la vida. Todo lo demás es... Sí, y hablando en esto de la vida, uno de los colegas también manda y dice, si bien el deporte y la vida en la naturaleza son para disfrutar de la vida, ¿cómo se siente uno cuando eso se transforma en un enfrentamiento con el peligro de la muerte? Y a esta hemos estado expuestos, qué sé yo, nosotros hemos hecho bastante vida de montaña y un par de veces me ha tocado estar cerca de algunos lugares complicados, ¿no? No sé cómo se contrapone esto, es decir, si lo único que tenemos es la vida, ¿por qué ponerla en juego ante estas cosas? Arriesgarse a perderla. Claro, porque creo que eso le da la dimensión misma a la vida, ¿viste? Claro. Creo que el hecho de tener estas situaciones te da la dimensión de la importancia de la vida. Permitirse esto y no quedarnos tan aferrados a la comodidad, a los materiales, a la cotidianidad, ¿no? Claro, sí, señor. Y bueno, última pregunta. ¿Qué aprendiste en ese viaje y qué huella imborrable dejó en vos? Mira, es como darle una vueltita un poco también a esto que venimos hablando, Jorge. Creo que mi objetivo de ahí en más fue, por ahí, no sé si preservarme un poquito más, pero tratar de proyectar estos años de resto, o sea, proyectar esta etapa de vejez y estos años y poder vivirlos en un 100, ¿no? Activamente. ¿Perdón? Activamente. Sí, hice como una lista de las cosas que me gustaban y que no podían dejar de estar y de hecho en eso estoy, o sea, soy una persona que le gustan muchas cosas y todos me gusta tratar de hacerlas, yo lo mejor que puedo. Soy malo en casi todas, pero intentás en todas. Claro, pero bueno. Entonces me hice un punto de las cosas que quiero hacer y que no quiero dejar de hacer en estos últimos años de vida. Sí. Ojalá lo logres. Preguntan también cuándo sale el libro o la película. Que estás en camino de talento. El libro de talento, pero te voy a decir que estas charlas con vos me entusiasmó mucho para retomarlo. Bueno, si sirve para ese impulso, mucho. Adelante. Sí, bueno, sí. Darío, abrazo enorme, un gustazo, gracias, la repercusión que tuvo y lo que va a seguir teniendo. Y bueno, nos encontraremos en algún momento. Jorge, querido, permitime cerrar y veo para homenajear al querido indio que partió en estos días. Sí, cómo no. Con una frase que yo la que había elegido en mi caso es, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Y siempre es así. Bueno, así que así sea. Gracias, Darío. Hasta pronto. Bueno, hemos estado ahí con Darío Ramos y quiero agradecer a quienes enviaron preguntas. José Luis Sazón, Liliana Pécora, Marcelo Grasso, Ariel Tejera, Gabriel Robito, Vanessa Di Stefano, Silvia Pereiro, Hernán Ventolila, Diana Pereiro, Silvana Mesiano, Mónica de Mosiaro, Rodrigo Perviú, Juan Agustín Madueño y Rubén Odo. A todos muchas gracias y espero que, queden satisfechos con esta charla que tuvimos nuevamente con Darío Ramos. Gracias a todos.